Ahorita en la oración, hermanos, cada 8 días nos acercamos y exponemos nuestra necesidad, nuestra petición, nuestras necesidades que traemos ante Dios. Vemos el poder de la oración. Y lo hemos visto, ¿verdad? A través de los milagros que se han dado testimonio aquí, a través de muchos testimonios, no nada más aquí en la iglesia, seguramente amistades, seguramente quien se acerca a nosotros, nos damos cuenta en el poder que tiene la oración. Pero nos hemos dado cuenta, hermanos, que también hay estorbo en la oración. ¿Creemos que hay estorbos en la oración? ¿O no? Sí, ¿verdad? Y uno de los estorbos es precisamente el tema que vamos a abordar. El tema que vimos hace 8 días. Y hoy como título le puse el perdón, el poder del perdón. ¿Verdad? Entonces, si la oración tiene poder, podemos creer que tenga poder el perdón. ¿Por qué sería que tenga poder el perdón, hermano? Cuando alguien nos ofende, es muy difícil perdonar, pero no es imposible, hermanos. Y no es imposible porque cuando hablamos de que hay algo que no es imposible, podemos decir, yo no lo puedo hacer porque yo no soy Dios. Para Dios no es imposible, ¿verdad? Pero para nosotros sí es imposible. Pero Dios nos da los elementos, hermanos, para que sea posible el perdonar. Y es una parte importante que sepamos que el estorbo que tiene la oración es que no hemos perdonado. Y siempre creemos que el perdonar es más importante perdonar al que me ofendió. Y bien hecho, ¿verdad? Es más importante perdonar al que me ofendió, pero es muy difícil. Y por ahí escuchaba yo que decía que el perdón duele. Y verdaderamente duele, hermanos, porque no sacamos lo que nos dice la palabra, las raíces de amargura. ¿Han visto los árboles, hermanos, frondosos, grandes? Y hay unas raíces tan duras y tan fuertes, hermanos, que levantan lo más difícil que hay. Una losa que sostiene edificios, pero grandísimos. Pues es una raíz que tan dura puede levantar esa parte. Y ahí les dejo que piensen tantito que si esas raíces fuéramos como un árbol frondoso, nos impiden perdonar. Voy a pedir a nuestra hermana Laurita si nos lleva en oración. Señor Jesús, gracias Padre Dios por estar en nuevo en tu casa, Señor, y oír lo que vas a decir con nuestro hermano, que es el perdón, Señor. Hace 8 días lo vimos y pues tienen muchos testimonios y te lo agradecemos, Señor, porque yo sé que esos corazones se cambiaron en esa hora, en ese momento en que tú hiciste esa oración. Y te vuelvo a pedir, Señor, los que estemos aquí presentes, nuestros hermanos, los que tengan alguna deuda con alguien, Señor, que imploren a ti primero, Señor, para que ellos puedan pedir perdón. Es duro, Señor, pero nosotros te queremos agradar a ti, Padre. No queremos agradar a nadie, sino a ti. Y te damos gracias, Señor, que tú pones tu palabra por el programa bien. Entendamos y abramos nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para que podamos pedir en tu nombre bendito. Y si tenemos alguna deuda, pedirte perdón, Señor, primero a ti y luego a la persona con que tengamos algún impedimento que nos hace impedir. Pero, Señor, pongamos nuestros oídos y nuestros corazones dispuestos a escuchar la palabra en tu nombre bendito, que eres Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en esta tarde, Señor. Amén. Qué fuerte es la ofensa, hermanos.
¿Qué tan fuerte puede ser una ofensa? ¿Qué tan fuerte puede ser alguien que nos ofende y que no podemos perdonar? Yo creo que mucho. Como seres humanos hemos experimentado ofensas muy difíciles. Y vuelvo a poner esa palabra, e imposibles de perdonar. Acabamos de leer, hermanos, aquí en ese pasaje de los dos deudores. Uno de ellos era una cantidad exagerada. El primero rogaba y rogaba que se le perdonara. No tenía con qué y rogó y él se la perdonó. ¿Cómo somos injustos, hermanos, cuando nosotros tenemos a alguien que nos ha perdonado? Y nosotros no podemos perdonar algo menor que él. ¿Por qué eso pasa? Porque sentimos que somos más grandes que Dios. Dios nos ha enseñado a través de nuestro Señor Jesucristo de que sí se puede perdonar. Y es una ofensa más grande que nadie de nosotros podríamos soportar humanamente hablando. Sin embargo, Él nos enseña que sí se puede perdonar, pero nosotros somos rebeldes, somos superiores, queremos sentirnos más que Dios y no podemos perdonar. Y si perdonamos, son de labios para afuera, pero no de corazón. Mencionaba el hermano hace 8 días que cuando se dice de labios, cuando se menciona que nada más así, pero que sacamos a veces hace unos años, hace tiempo, y empezamos a sacar, y esa es una de las partes que yo creo que nos está estorbando en nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros guardamos las raíces de amargura, lo único que estamos guardando es día a día irnos consumiendo en vida. Guardamos el rencor, guardamos el odio, y entonces buscamos posiblemente que esa persona lo la pague y el que se acerque también. Porque por ahí hay dichos que dicen: no busco quien me la debe, sino que quien me la pague, ¿verdad? Y desafortunadamente así es el ser humano. Pero eso se lo tenemos que dejar, hermanos, a aquellos que no conocen a Dios. Para nosotros no es válido, porque sabiendo y conociendo a Dios, que tenemos un Dios perdonador, nosotros no perdonamos. Y si perdonamos, no olvidamos. Primera pregunta: ¿qué es la falta de perdón? ¿Es querer cobrar la deuda a toda costa? ¿Es desear que la persona sufra lo mismo o algo peor que me hizo? ¿Es guardar odio, rencor, resentimiento y deseo de venganza? Por ahí dicen que la venganza es dulce, ¿verdad? Que la venganza a toda costa debe de ser para que entonces yo me pueda sentir bien. Y cuando vemos, hermanos, que somos tan sensibles y que si a alguien le pidiéramos la venganza y viéramos que se la cobra, sea de quien sea, familiar o no, nos arrepentiríamos de desear lo malo. No debemos de desear lo malo a los demás, porque recordemos, hermanos, que a esa medida que nosotros le pedimos a Dios, nos la puede regresar el hombre. Entonces, si yo maldigo, ¿qué podemos esperar? Que Dios nos diera doble porción de lo que estamos pidiendo. El odio y el rencor, hermanos, nos lleva a tener causas e inclusive a tener una separación con Dios. Es una puerta abierta, hermanos, que estamos dejando al diablo. Recuerden, hermanos, que el diablo necesita una pequeña puerta que le dejamos con nuestras actitudes, con nuestros pecados y con nuestra vida secular diaria. Y cuando dejamos esa puerta abierta, cuidado, hermanos, porque si tenemos este rencor,
acuérdense que lo único que Él nos va a aconsejar va a ser la muerte. Porque todo lo que nos conlleva y lo que lleva que el diablo hace es la muerte. Porque Él vino a ¿qué? A matar, robar y a destruir. Entonces, muerte, robarnos nuestra familia y destruir todo lo que está a nuestro alrededor por no perdonar. Qué fuerte, hermanos. El poder de la oración tiene un poder especial, pero el poder del perdón, yo diría que tiene un más fuerte todavía, porque nos estorba la comunión con nuestro Dios. Mientras no perdonemos, no somos liberados, hermanos. Y podemos pensar, ¿de qué liberarnos? ¿De qué nos tenemos que liberar? De que nos está estorbando, hermanos, esa comunión con Dios, y de que no podemos acercarnos con esa paz y esa tranquilidad a Él. La segunda pregunta: ¿por quiénes nos herimos o quién nos ha herido más a nosotros? Cuando recibimos una ofensa o una traición de un ser querido, como un padre que nos abandonó de pequeño, con un hermano, con un pastor, con alguien que nos haya fallado, tenemos ese rencor, ese odio, y lo peor de todo es que lo guardamos para sacarlo en el momento más crítico. A veces hasta el que no la debe es el que la va a pagar. Mientras no liberemos esa parte, hermanos, siempre vamos a tener un estorbo con nuestra comunión con Dios. ¿Y qué es perdonar? Como pregunta, ¿qué es perdonar, hermanos? ¿Te perdono? No me acuerdo y no te preocupes. Esa acción no es perdonar. El perdón debe de venir, hermanos, primero, tener una buena comunión con Dios y estar seguros de que Él nos ha perdonado primero, hermanos. Si no estamos convencidos de esto, no podemos llegar a un perdón auténtico, porque no conocemos el perdón. El perdón que el mundo nos ha dado es aquel de decir, te perdono y se me olvida. Y es muy sencillo, y sabemos que no es tan sencillo, hermanos. Guardamos raíces de amargura, y lo dice la palabra de Dios, no nosotros. Si hemos escuchado eso, las raíces de amargura. Por eso mencionaba hace rato la raíz tan grande de un árbol que puede destruir hasta una construcción. ¿Cómo puede crecer? Y así crece el odio, el rencor en nuestros corazones, porque no hemos sabido aprender a perdonar genuinamente. Escuchamos testimonios la semana pasada, pero créanme, hermanos, que a veces los decimos, pero no los estamos sintiendo. Sentimos que es la única ofensa que tenemos, y lo primero que pensamos es a veces en lo que pasó, en lo que no pasó. Pero sacamos la caja de recuerdo y cuidado, hermanos, cuidado de veras. Si pudiéramos ver, yo casi no me gustan ese tipo de películas, pero hay películas que se ven cómo pudieran estar saliendo y saldrían, hermanos, y no lo transformen en otra cosa más que demonios. Y demonios, porque son los que empiezan alrededor de cada uno de nosotros y decirnos, ¿te acuerdas? Recuerda, dile, te hizo, te ofendió. Pues no, que eso ya estaba enterrado. No dice la palabra del Señor que Él perdona y que nadie debe de acordarse más de esos pecados que nos perdona. Y entonces nosotros, ¿por qué lo hacemos? Porque no hemos aprendido que el Señor perdona genuinamente. Y después de eso, tenemos que aprender a perdonar los pecados de los demás para liberarnos nosotros mismos. ¿Qué es el perdón? Acción y resultado de librar a una persona de una deuda, un castigo, una obligación. Mateo 18, 32 y 33. Lo más importante de perdonar es para nosotros.
Y diríamos, ¿por qué? Pues si la ofensa me la dieron a mí, yo soy el ofendido. Entonces, ¿cómo me dice el Señor que yo perdone, yo me libero? Sí, hermanos, porque nos estorba ese remordimiento, ese odio, esa rencilla. Nos está estorbando día a día y no podemos avanzar. En nuestra vida espiritual nos podemos acercar al Señor y decirle: Señor, día a día, gracias por lo que nos das. Día a día te pedimos perdón, pero nunca decimos: Señor, enséñame a perdonar a mi prójimo. Enséñame verdaderamente a deshacerme de esta carga que traigo años y se la estoy guardando para sacarla en el mejor momento posible. Por ahí no recuerdo de dónde, pero lo comento luego con mi esposo, lo hemos dicho, que dicen que la venganza es dulce, pues que amargo ha de ser, ¿verdad? Está comida, hermanos. Perdonar no solo porque se libere la persona, hermanos, sino por liberarnos nosotros mismos. Mateo 18. Síganlo con su vista si tienen abierta ahí su Biblia. 32 y 33 vemos lo que nos narra este pasaje que acabamos de ver. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque no me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón, no de todo nuestros labios y lo que sale de nuestra boca, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas, no su ofensa, no la que me hiciste hace 20 años, 30, sino sus ofensas, todas. Y cuando se dice todo, es todo. El poder que tiene el perdón. Perdonar nos acerca a Dios, hermanos. Mateo 6, 14, 15. Cuando no perdonamos, hay una pared que nos separa de Dios. No podemos avanzar, no podemos tener comunión ni tener paz con Dios cuando no perdonamos. Entonces, el poder de la oración, si hay poder humano que nos indique que podemos perdonar, no, ¿verdad? ¿Hay poder humano que nos indique que podemos perdonar? No. Cualquier gente que se acerque a nosotros y que nos pueda decir y que sepa que alguien nos ofendió, lo primero que va a decir es: véngate, desquítate, ahora hazle más para que le duela. Pero el poder que tiene Dios es perdonar. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan de ese pasaje, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Nada más lo agarraron, lo llevaron, lo crucificaron, fue todo. Qué fuerte, hermanos, ver lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y aún así volteó al cielo y le dijo a Dios: perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si hubiera volteado a los que estaban ahí abajo y que les hubiera dicho él: yo los perdono? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Ellos, estando en lo que estaban, ni siquiera se iban a considerar como tal, ¿no? ¿De qué los están perdonando? Si al contrario estaban esperando, le estaban diciendo que se salvara a sí mismo, que ni siquiera le seguían creyendo después de ver todos los milagros. Y así pasa con nosotros, hermanos. No le creemos a Dios que nosotros podemos perdonar y tener un perdón genuino si primero no nos damos cuenta que Dios perdonó a aquellos que lo llevaron a la cruz, aquellos
que tenemos comunión con Él y que Él nos perdona, hermanos, a nosotros día a día. Perdonar sana nuestra alma, podrá restaurar nuestras relaciones, podemos estar en paz, hermanos. En Marcos 11:25, no lo lean ahí, nada más se los dejo y los pueden ir anotando. El alma se enferma cuando guarda resentimientos. Sí será algo parecido. Cuando perdonamos, nuestra alma será sanada. Hay estudios, y hemos visto ya, hemos escuchado quizá, que cuando una persona, y en estudios que confirman que el perdonar, hermanos, nos lleva a enfermedades, nos lleva a tener enfermedades. ¿Creeremos o no, hermanos? El no perdonar nos lleva a tener esta parte de tener enfermedades, de no tener una buena salud, de tener, hasta úlceras, hasta tantas cosas, porque lo primero que llega, ¿a dónde nos llega este coraje, este odio? ¿A dónde nos llega? Al hígado, a tantas cosas que produce el no perdonar. Son enfermedades, hermanos, que son tan sencillas de quitar cuando nosotros perdonemos genuinamente. Perdonar nos ayuda a vivir agradecidos. ¿Agradecidos con quién? ¿Con el que nos ofendió? No, ¿verdad? Pero agradecidos con Dios porque nos permite estar bien. Descansamos cuando perdonamos a alguien genuinamente, porque ya dejamos la cuenta. ¿A quién se la dejamos? A Dios, ¿verdad? Ya no es cuenta mía, ya es con Él, yo me siento tranquilo, yo voy bien. Y si esa persona llega, a veces hasta convivimos con ellos, porque el primero que nos ha ofendido es nuestro marido, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia. Somos los primeros que nos ofendemos y nos seguimos viendo. Pero si nos perdonamos genuinamente, el Señor sanará esa herida. Perdonar nos hace libres. Cuando no perdonamos, le damos derecho a Satanás y a los demonios de oprimirnos. Es un verdugo, es una persona que nos está diciendo y ejecutando día a día para condenarnos a muerte. Son muchos los enemigos que tenemos actualmente: depresión, culpabilidad, los vicios, la droga, todo lo que nos conlleva, hermanos, a este tipo de cosas, porque cuando vivimos con estas raíces de amargura, buscamos en otro lado algo que nos calme. Aún, hermanos, en la depresión se hace un vicio después, ¿o no? ¿Qué es lo primero que recetan los médicos para la depresión? Antidepresivos. ¿Y qué son los calmantes, no? Imagínense, hermanos, que lo primero que hacen estos antidepresivos es bajar el nivel, ¿verdad? Para que no estemos ansiosos, para que no estemos mal. Y entonces el nivel va bajando, ¿y qué creen que puede suceder? Hasta un paro cardíaco nos puede dar. Y poco a poco esos antidepresivos empiezan, ¿y qué dice el mismo médico? Empiece con una cada 8 horas y así. Y si no, le va aumentando la dosis y todo. Y para quitarla, no se puede quitar, hermanos, de la noche a la mañana, sino se tiene que ir haciendo igual paulatinamente. Entonces vemos que estos antidepresivos, este medicamento, nos puede hacer daño. Pero tenemos una medicina que lo arregla todo, y que es el perdón genuino. Perdonar nos arregla todo. Todas las enfermedades se van a ir ahí, hermanos, porque podemos perdonar y vamos a sentirnos libres. Parecería injusto, hermanos, que podamos pensar que vamos a ser libres, que vamos a estar muy bien cuando alguien nos ofende, se acerca a nosotros, pero que lo tenemos que perdonar. No tenemos opción. O perdonamos de corazón o perdonamos de labios. Si perdonamos de labios para afuera, esperemos las consecuencias. El Señor dice que si tú no perdonas, Él tampoco nos va a perdonar.
¿Qué pasos podríamos tomar para el perdón? Una, tenemos que tomar una decisión de creerle a Dios, que si Él perdonó y que es su enseñanza de Jesús hacia nosotros, tenemos que tomar esa decisión hoy. No podemos estarla dejando para después. Vamos a seguir esperando, hermanos, en que el pastor predicó hace 8 días del perdón, un servidor está predicando del perdón, y dentro de 8 días, y así nos vamos a ver hasta cuándo nos decidimos a perdonar. No es así. Recordamos que podemos estar estorbando esa oración para llegar al Padre. Y tenemos un gran ejemplo, hermanos. En la ofrenda, ¿qué nos dice? Que si nos acercamos a dejar nuestra ofrenda y traemos algo contra nuestra mano, ¿qué nos dice? Deja tu ofrenda y ve y arregla, ¿verdad? Arregla este asunto, perdónalo y vienes y te la recibo de corazón, te la recibo con amor. Tomar la decisión de perdonar, pero con todo ¿qué? El corazón, ¿verdad? No de labios para afuera. Hagamos una lista, hermanos, pero verdaderamente hagamos una lista. Yo quise hacer esa práctica, pero no sentí que iba a ser muy tardada. Les iba a dar unas hojitas, hermanos, para que apuntáramos uno a uno desde que nacimos, si se puede, bueno, desde que nos acordamos, que alguien nos haya dicho cuando nacimos. ¿Por qué? Porque recuerden, hermanos, que hay padres que después se externan y dicen al hijo: tú fuiste una causa de que yo me casara con tu mamá. O sea, son hijos no deseados muchas veces. Y entonces desde ahí, hermanos, cuando ya tenemos uso de razón, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el rencor, el odio contra esos padres que no me trajeron con amor. Pero, hermanos, tenemos un Padre Celestial que dice: ven, es el Padre de los huérfanos, el esposo de las viudas. ¿No lo dice la palabra? Entonces tenemos que pensar, hermanos, que tenemos un Dios tan hermoso que nos dio a su Hijo unigénito para que nos enseñara, hermanos, que todo el rencor, el odio y todo lo que traemos atrás desde que nacimos se ha olvidado si tenemos un perdón genuino. No traigamos esas raíces, hermanos. Hagamos esa lista, de veras. Hagan esa lista mental o escríbanla y después destruyan. Perdonen genuinamente. Perdonemos genuinamente. Cuando hagamos esta lista, hermanos, vamos a ver que esta persona me dio. Traigo esto desde toda la vida, por eso mencionaba yo desde chiquitos, desde antes incluso de nacer, porque después cuando nos dicen, porque lo hemos visto. ¿Cuántas veces no dicen eso en broma, no en broma, en serio, no en serio? Por tu culpa me casé con tu madre. Y nos damos cuenta, hermanos, que son palabras que llegan y que pueden ser además ciertas. Y estas personas son gente en potencia. Los que vemos asesinos, los que vemos que no les gusta tener familia, que no quieren la familia y vienen con los rencores. Y ellos traen hijos y los tratan igual o peor. Si a nosotros nos trataron mal, si no tuvimos ese amor desde chiquitos, apúntenlo, hermanos, y rómpanlo. No carguen con ese odio y ese rencor, porque nos está estorbando el acercarnos a Dios. Arrepentirnos por guardar esa falta de perdón, expresar ese perdón en forma verbal. Eso lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Con algunos hermanos. Y renunciar de todo, hermano. ¿De todo qué? Resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Si nosotros no podemos perdonar, porque es muy grande nuestra ofensa, vayamos a ese ejemplo que tenemos tan grande, hermanos, ahí en Lucas 23, 33, 34 y 35. ¿Qué es? ¿Se lo saben de memoria, hermanos? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Va a decir el pastor, yo.
después del pastor, no lo sabemos de memoria, Lucas 23, 33, 34 y 35. Y ahí nos enseña lo que mencionaba yo antes. Es ese ejemplo que Jesús tuvo en donde, hermanos, en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que es. ¿Quieren leerlo? Lo leemos, hermanos, aunque ya se los dije y lo recordamos. Jesús le pide al Padre que perdone todas sus ofensas a los enemigos, a quienes lo ofendieron, a todos aquellos que lo llevaron hasta la cruz, y pide por ellos. ¿Ustedes creen que fue genuino esa petición de Jesús? ¿O nada más por el dolor que tenía, que así es lo que pasa cuando nos ofenden? Tenemos el dolor, tenemos la rabia, queremos destruir a la persona y decir, mira, te perdono y ya, pero no te quiero ver. Y Jesús perdonó genuinamente, o perdonó por el dolor que le causó el estar crucificado en la cruz. ¿Qué creemos, hermanos? ¿De dónde perdonó? De corazón. Entonces nos vino a enseñar, hermanos, que lo más pesado, lo más duro, lo más, perdón por decir lo más peor, como he escuchado que luego decimos por ahí, lo más peor, no hay nada que se compare a la ofensa que nos puedan hacer. Y luego dice una palabra, hermano, todavía no se queda con nada Dios. Y le pregunta, y le dice a Jesús, ¿quién le dice a Jesús? Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Qué? 7 veces, dijo. Con pregunta dijo él, Señor, tengo que perdonar 7 veces, y dice más, no te digo 7 veces, 70 veces 7. Y si hiciéramos, hermanos, la cuenta, ya si 7 veces es mucho, 70 veces es demasiado, pero el Señor nos dice que hagamos la cuenta, dice que siempre tenemos que perdonar, porque diario, hermanos, con la vista, con el pensamiento o con la obra, pecamos nosotros. Imagínense, hermanos, si nada más dijeras 70 y de toda nuestra vida que dijéramos, Señor, ya rebasé eso. Y el Señor nos sigue perdonando. Pero nosotros no podemos perdonar. No son dignas. Nadie es digno de merecer nuestro perdón, ¿verdad? Nadie. Pero el Señor dice que si no perdonamos, Él no nos perdona. Mateo 6:15. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es que yo diría que tenemos un gran reto para este día, hermanos. Verdaderamente pensar que Dios nos está diciendo, quita esa carga, quita esas raíces de amargura que tú tienes en tu vida y voltea a la cruz. Y tenemos un gran ejemplo que sí podemos perdonar. Que el Señor nos bendiga. Oremos, hermanos. Bendito y hermoso Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias porque nos has enseñado, Señor, que por más duro que alguien nos haya ofendido, nos enseñas a perdonar. Entra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y haznos entender y comprender, Señor, que no podemos vivir con ese odio, con ese resentimiento, no podemos vivir con esa amargura, Señor, porque además tiene una consecuencia. Si yo no perdono de corazón, Dios no me perdonará. Te damos gracias en esta hora porque reconocemos y sabemos, Señor, que las instrucciones que tú nos das a través de tu palabra son verdaderas, y que en este día, Señor, podamos verdaderamente abrir nuestros labios y poderle decir a la persona que nos ha ofendido, te perdono.
Y te perdono, Señor, te perdono, pero olvido como el Señor nos ha enseñado. Gracias, Señor. Permite que podamos entender esta palabra, Señor, que es tuya y que podamos llevarla, Señor, día a día a cabo. Que no nos fijemos, Señor, en aquel que nos ofende, sino que nos fijemos en perdonar genuinamente. Por Cristo Jesús te lo ruego y te lo suplico. Amén.